lo circular y después fotografiar y analizar cómo se embarró la harina. ¿Qué opinan de eso, en principio? ¿Les resulta interesante o está bastante horrible o qué piensan? Yo creo que viendo las condiciones, profesor, y ahora sí que las circunstancias, pues podría ser una buena opción. No sé qué digan los demás compañeros. ¿Qué opinan los demás? Ok. Suena bien, profe. Solo una pregunta. ¿Para cuándo sería? ¿Por la cuestión de reunirnos o de vernos con los demás? Yo creo que tendrían como unas 2 semanas para hacerlo. Pero considerando que tuviéramos mucha suerte para lo del túnel, a lo mejor podría ir un equipo por semana. Si digamos en un mundo ideal, un equipo por semana, entonces tardaríamos fácil un mes en que todos los equipos hayan ido al túnel. Así que 2 semanas se me hace bastante razonable comparado con un mes. ¿Qué opinan? Entonces sí, suena bien. ¿Alguien tiene alguna objeción? Posteriormente les diría más o menos qué es lo que necesitan, la implementación de esto. Pero sobre todo quizás lo crítico es localizar algún tipo de carretera, alguna avenida, alguna cosa donde puedan, en fin, circular con razonable tranquilidad, con razonable seguridad. Entonces, eso es lo crítico. Ahora, si fuera factible, vamos, sería todavía más impresionante, sería mucho más emocionante. Si, por ejemplo, sobre todo la visualización con hilos pudiera ser filmada desde un dron o fotografiada al menos desde un dron. Pero bueno, yo entiendo que no todo el mundo tiene drones a su disposición. O seguir al auto de la visualización desde otro auto mientras se va filmando o fotografiando. Pero bueno, insisto, lo fundamental es la seguridad. ¿De acuerdo? Si les parece, medítenlo con calma y si alguien tiene alguna objeción, me la hace llegar al grupo de WhatsApp. Y de preferencia, si tienen autos no tan modernos, sería todavía mejor. Sería mucho más enriquecedora la experiencia de trabajar con un auto de un modelo relativamente antiguo que trabajar con un auto moderno. Un auto moderno en realidad no va a presentar prácticamente ninguna cosa extraña en el flujo, excepto atrás de los espejos retrovisores. Pero bueno, esa es la propuesta. Ojalá pronto tengamos acceso a los túneles de todos modos, pero creo que eso va a tardar un rato. Incluso capaz que vamos, aunque nos digan que sí se puede, y capaz que echamos a perder incluso su planta de emergencia. Pero bueno, ahora, iniciando ya propiamente con los temas, piensen en lo siguiente. Con los túneles que tenemos en la escuela, ¿cómo determinarían la escala de un modelo? Por ejemplo, un modelo de auto. Por un lado, necesitamos que el modelo sea lo más grande posible para cumplir con los requerimientos de número de Reynolds. Y también para cumplir cómodamente con la simulación del terreno, es decir, con el tamaño relativo
entre la distancia libre sobre el terreno de nuestro modelo y el espesor de la capa límite, o mejor dicho, el espesor de desplazamiento de la capa límite. Entonces, bajo esas dos consideraciones, necesitamos que el modelo sea lo más grande posible. Pero en términos del bloqueo, necesitamos que sea lo más pequeño posible. Entonces, ¿cómo podríamos conciliar ambas posturas? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería su enfoque o su estrategia para resolver eso? Cuando uno tiene túneles con limitaciones de tamaño, de velocidad o de ambas cosas, incluso la decisión de la escala adecuada puede ser crítica. Pero entonces, más o menos, ¿cómo se puede desarrollar algún tipo de estrategia o qué se debe considerar para que en la medida de lo posible esta decisión crítica, que es la selección de la escala, sea una decisión razonablemente sensata? ¿Qué harían ustedes? Posiblemente el camino más fácil sea elaborar una tabla proponiendo diferentes escalas, diferentes columnas que nos evalúen diferentes aspectos. Entonces, más o menos, sería de este estilo. Vamos a pensar en el túnel de presión, que es el que, si tenemos suerte, usaríamos en el semestre. Pero bueno, la primera columna sería la escala y propondríamos escalas posiblemente para ese túnel desde 1 a 7 hasta por ahí de 1 a 15. De esta forma. Pero consideren también lo siguiente. Una vez que tengamos resuelta la tabla, a lo mejor va a ser necesario intercalar escalas con valores más pequeños, por ejemplo, 1 a 13.5, 1 a 13.6, etcétera. Entonces, a lo mejor necesitaríamos mayor nitidez eventualmente. Pero de entrada esto podría funcionar. La segunda columna podría ser la longitud del modelo. Puede ser columna, el ancho, la cuarta podría ser la altura libre sobre el terreno. La quinta, el área frontal. Entonces, llevamos esto ahorita referido casi a puras características geométricas del modelo en las diferentes escalas. La sexta columna podría ser el número de Reynolds.
¿Alguno de ustedes tiene idea de más o menos cuánta es la velocidad máxima de ese túnel? ¿Recuerdan el dato o más o menos le podrían tantear a ojo de buen cubero? ¿Como para cuánto les gusta? ¿De cuál túnel, por favor? Túnel de presión. Ah, de presión. Ajá. No tienen idea de cuánto debería ser. No, Creo profe. como 80, pero 80, ¿en qué unidades? 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros por hora, ok. No, es un poquito más o menos como 110 kilómetros por hora. Más o menos 31 metros por segundo. Entonces, sería más o menos 31 metros por segundo por la columna 2. Entre la viscosidad cinemática o, para hacerlo más preciso, la densidad por los 31 metros sobre segundo, la longitud y la viscosidad absoluta. De esta forma. ¿De dónde vamos a obtener la viscosidad absoluta y de dónde vamos a obtener la densidad? El termómetro, ¿no? Del laboratorio. ¿Cuál de todas? ¿La densidad o la viscosidad absoluta? ¿O ambas? Creo que alguna vez les dije algo que no es tan acertado. La viscosidad absoluta va a tener una variación muy pequeña con la presión, pero va a tener una variación fuerte con la temperatura. Entonces, la viscosidad absoluta es cosa de localizar una tabla de viscosidad absoluta contra temperatura. Pero la densidad del aire sí va a tener una variación debido a la presión. Entonces, esta segunda fórmula que les estoy poniendo aquí va a ser de alguna forma más precisa que esta otra, porque en esta otra tendríamos que usar una tabla de temperatura contra viscosidad cinemática, pero a nivel del mar. Y eso de a nivel del mar ya nos induciría, aunque de manera sutil, por algunos errores. Entonces, esto va a ser más preciso. ¿De acuerdo? La densidad la vamos a obtener efectivamente a partir de las condiciones del laboratorio, o sea, la temperatura ambiental, la presión barométrica y la humedad relativa. ¿Lo hicieron alguna vez? A partir de eso, ¿obtuvieron la densidad en alguna práctica o en algún ejercicio de los semestres anteriores? O sí lo hicieron, pero no se acuerdan. Con TIBU, dinámica de fluidos, Contigo, ok. en algunas prácticas. Contigo, de acuerdo. Cuando lo llamas Tibu suena como si fuera tu compadre, pero está bien. Ok, ¿alguien más hizo algo así?
¿Con Tibu o con algún otro de sus compadres? ¿No lo hicieron? Ok, posteriormente les mando un ejemplo numérico de cómo se logra eso. Cómo se calcula la densidad a partir de las condiciones ambientales del laboratorio. No sé si hay alguna duda hasta ahorita, hasta las columnas que llevamos. ¿Algún detalle que no sea claro? La columna 4, ¿qué era, profe? Altura libre sobre el terreno. Aunque esto va a ser un poco controversial al final, porque para comparar la décima parte de la altura libre sobre el terreno contra el espesor de desplazamiento, necesitaríamos hacer un montón de mediciones en diferentes puntos a partir del borde de ataque del piso falso. A lo mejor ahorita no es claro, a lo mejor ahorita son puras incoherencias lo que estoy diciendo, pero confío en que en un momento más se aclare todo esto. Pero bueno, de todo modo necesitamos el dato de la altura libre sobre el terreno para finalmente ver si la capa límite está correctamente simulada. ¿Ok? Entonces, bueno, la columna 6 va a ser el número de Reynolds. La columna 7 va a ser el factor de turbulencia. Y eso va a ser 3.5 millones entre nuestros reinos. ¿Por qué 3.5 millones? ¿Por qué no 385,000? ¿O por qué no 10 millones, 11 millones, etcétera? Bueno, 3,5 millones es el número de Reynolds crítico para geometrías de autos. Entonces, sería el Reynolds que deberíamos alcanzar, ¿de acuerdo? Y este Reynolds de aquí es el Reynolds de la columna 6. Entonces, con esto vamos a sacar un factor de turbulencia. Y en la siguiente columna vamos a sacar el ángulo del generador de turbulencia. ¿Cómo se les ocurre que sacaríamos ese ángulo? Estas dos columnas están referidas de manera poderosa a la práctica 2 que vamos a intentar hacer, o sea, la medición del nivel de turbulencia del túnel mediante la esfera de turbulencia. Entonces, la columna 8, ¿cómo la obtendríamos? Bueno,
Y son puros de corazón. En la práctica 2 habrán obtenido una gráfica más o menos así. Ángulo del generador de turbulencia contra factor de turbulencia y les saldría una línea recta. Entonces, si en la columna anterior teníamos qué factor de turbulencia nos sale de este cociente, entonces en esta gráfica podríamos leer a qué ángulo corresponde ese factor de turbulencia. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí. ¿No hay dudas? Ahora, en la columna 9, va a ser a partir de la columna 9, los cálculos van a estar referidos al porcentaje de bloqueo de la sección de pruebas. Entonces, lo primero va a ser, dado que los modelos, con el tipo de balanza que tenemos en el laboratorio, imagínense esto, tenemos el modelo del auto y del lado derecho se inserta la varilla que a su vez atraviesa la pared derecha del túnel y se conecta con la balanza aerodinámica. ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo se imaginan que vamos a evaluar, una vez que le echemos viento a esto, cuál fue el efecto de la pura varilla que queda inmersa en el flujo? ¿Cómo sabríamos o cómo estableceríamos de cuánto fue la contribución aerodinámica de la pura varilla? ¿Qué se les ocurre? Hacer dos pruebas, una sin varilla y otra con varilla. Ok, pero ¿cómo vamos a sostener el modelo sin la varilla? ¿O te refieres sin varilla o sin modelo? Ah, bueno, cuando no se usa la varilla, anclarlo de alguna forma al suelo o al piso falso en ese caso. De acuerdo, ¿te refieres, por ejemplo, a colocar el modelo anclado al piso o alguna cosa y colocar un pedazo de varilla, pero sin estar sujeto al modelo, para que la varilla reciba la carga del viento y podamos establecer de cuánto fue la contribución de la varilla, ¿cierto? No, no me refería a eso, pero también. ¿A qué te referías? En la prueba sin varilla, pues no usar la varilla, sino anclar el modelo al piso. Y medir sobre el modelo, pero si estamos midiendo fuerzas, ¿cómo mediríamos fuerzas si el modelo no está conectado a la balanza? Bueno, con otro instrumento de medición, pero que vaya Ok. de las ruedas. Sí, pero creo que sería más complejo, sí. El problema es que el túnel, al menos ese túnel, el túnel blanco sí podríamos, pero ese túnel no, barrenarlo indiscriminadamente. No nos podemos dar el lujo de que después de un rato el túnel sea puros agujeros. ¿Ok? Entonces,
lo que tenemos como piso falso, que es algo que ahorita les iba a comentar, nos conviene que sea una cosa extremadamente delgada para bloquear lo menos posible y para disminuir el porcentaje de bloqueo. Entonces, como parte de toda este requerimiento de bloquear lo menos posible, el piso falso que tenemos es muy delgado, pero la forma en la que se fija en la sección de pruebas es mediante bridas. ¿Qué es una brida en este caso? Imagínense que el piso es una tablita, pero en los extremos tiene tornillos que se giran y entonces al girar van presionando contra las paredes del túnel. ¿De acuerdo? Esto nos permite flexibilidad en términos de que podemos colocarlo en diferentes alturas y demás según se requiera. Pero al mismo tiempo es un tipo de unión muy frágil. Entonces, si nosotros, vamos, el piso falso a duras penas se sostiene a sí mismo con el viento. Si nosotros fijamos un modelo de alguna cosa, de cualquier cosa, eso va a generar mucha carga sobre las bridas. Ahora, este piso falso, dado que es tan delgado y que es básicamente metálico, es como un marco metálico y tiene un espesor como de, bueno, 1/8 de pulgada, o sea, más o menos 3 milímetros, pero tiene un área grande. Entonces, si sale volando, esa cosa puede hacer mucho daño, tanto al equipo que está atrás del túnel, me refiero al túnel supersónico o al sistema óptico del túnel supersónico. Y si alguien tiene la mala suerte de estar atrás del túnel cuando salga volando esa porquería, puede hacerle mucho daño. Entonces, no nos podemos dar el lujo de fijar, al menos con lo que tenemos, un modelo sobre ese piso falso. No quiere decir que ese piso falso sea la única posibilidad, pero bueno, ahorita lo discutimos. Ahora, una cosa que se podría hacer, aprovechando el comentario de su compañero, sería en lugar de usar ese túnel de presión, usar el túnel blanco, el túnel de succión. Necesitaríamos trabajar mucho mejorando la calidad de flujo, pero se podría usar. Posiblemente se podría usar un piso falso muchísimo más robusto, que si estuviera atornillado al túnel. Y sobre ese piso falso más robusto, sí podríamos fijar también de una manera mucho más sólida un modelo de auto. Incluso, déjame ver si encuentro algo para, no, creo que no voy a tener. Bueno, incluso, por ejemplo, si abajo de cada llanta tuviéramos algún tipo de perno que a su vez lo fijara al piso falso, entonces sobre el perno con extensometría podríamos medir las fuerzas, como si fuera una especie de balanza interna. Eso podría ser una solución, aprovechando el comentario de su compañero. Pero bueno, el método estándar que usamos en el laboratorio es lo siguiente. Medimos con la varilla, quiero decir, la varilla conectada al modelo y a su vez conectada a la balanza aerodinámica. Medimos una vez y posteriormente colocamos una varilla falsa del otro lado que tiene la misma geometría que esta varilla, solo que esta varilla falsa no llega a ningún lugar. Me refiero a, queda casi al ras con la pared, con la otra pared del túnel, de suerte tal que tenemos una medición con una sola varilla y otra medición con 2 varillas. Entonces, matemáticamente podemos saber la diferencia entre 2 varillas y una sola varilla, y debería ser la misma diferencia que entre una varilla y 0 varillas, pero matemáticamente. ¿Me explico?
¿Qué les parece eso? Más sencillo. No sé si es más sencillo. Tiene inconvenientes, por ejemplo. El inconveniente es que tenemos que considerar el caso más crítico, que es con dos varillas, en términos de bloqueo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a partir de la columna 9, lo que estamos tratando de calcular son el porcentaje de bloqueo. Y por tanto, vamos a considerar el caso más crítico, que son las dos varillas. Y en el área frontal, oficialmente las varillas o la balanza admite varillas con un diámetro de 12 milímetros. En la vida real, la boquilla de la balanza se ha ido cerrando cada vez más. Y entonces, 12 milímetros ya no es el diámetro adecuado, sino ligeramente más pequeño. Es una payasada, pero el diámetro que va a funcionar es más o menos 11.98 milímetros. Entonces, por unas cuantas centésimas, puede hacer la diferencia entre que embone bien la varilla o que quede floja, etcétera, o que de plano no podamos ni siquiera colocarla. Pero bueno, digamos que nominalmente son 12 milímetros lo que debería entrar hacia la balanza. Pero no quiere decir que necesariamente tengamos 12 milímetros inversos en el flujo. Entonces puede haber un cambio de diámetro y posiblemente el límite van a ser unos 8 milímetros de diámetro entrando al modelo, y después se hace más ancha la varilla y tiene los 11.98 milímetros necesarios para entrar en la boquilla. Entonces podemos considerar que el área frontal de las varillas va a ser la columna 9. La columna 9 multiplicada por 8 milímetros. Ahora, una disculpa. Estoy mezclando algunas unidades en sistema inglés y otras en sistema métrico, pero idealmente todo debería estar no solo en métrico, sino en metros. ¿De acuerdo? La siguiente columna. El área bloqueada va a ser igual al área frontal del modelo más el área de varillas más el área del piso falso. El piso falso va a ser igual a 1/8 de pulgada por 18 pulgadas. 18 pulgadas es el ancho de la sección de pruebas. ¿No hay preguntas hasta aquí?
Sí. Bueno. ¿Faltan todavía, Mauri? Ah, ya, lo quería decir, ya estamos casi todos, porque somos 19 ahorita. Bueno, hace rato eran 21, ¿no? Sí, Muy es bien. Siguiente columna. Gracias, Mauri. Porcentaje de bloqueo, o sea, columna 11, entre el área de la sección de pruebas. Pero, ¿qué complicaciones tiene esto? Sobre todo, área de la sección de pruebas. Recuerden lo siguiente. Recuerden que para lidiar con el problema de la flotación horizontal, el tamaño de los chaflanes no es constante a lo largo de la sección de pruebas. En cada estación, a lo largo de la sección de pruebas, tenemos un tamaño diferente del chaflán y, por tanto, un tamaño diferente del área de la sección de prueba. ¿Qué hacemos entonces? ¿En dónde lo consideramos? Quiero decir, ¿en dónde vamos a evaluar el porcentaje de bloqueo? ¿Qué sugieren? ¿En dónde lo evaluarían ustedes? ¿En el borde de ataque, en el borde de salida o dónde? Pues donde haya más área ocupada por el modelo. ¿Y dónde sería eso? En el caso de un O sea, avión, pues, ok, en el caso de un avión, digamos la cuaderna máxima, ¿cierto? Finalmente, en el caso de un avión, ¿cómo te diré? En el caso de modelos de avión, no tenemos mucho problema del bloqueo, porque inherentemente son mucho más esbeltos que un auto. Entonces, en el caso de modelos de avión, este problema se reduce drásticamente. En el caso de un avión, lo que es crítico es más bien la distancia de las puntas de ala hacia las paredes del túnel, por la cuestión de los vórtices de punta.
Pero en el caso del auto, ¿cuál sería la parte más bloqueada? Es decir, ¿en qué zona del auto estamos generando más área frontal? Bueno, el asunto es este. De preferencia, esto lo vamos a evaluar, es decir, ¿a qué área de sección de pruebas nos vamos a referir? Básicamente el área en donde estarían las varillas de la balanza, que sería el área más bloqueada. Ahora, esto, digamos, de nuestro modelo de auto, en donde, ¿qué parte del auto usaríamos para colocar ahí el mecanismo que nos permita fijar la varilla? O mejor dicho, ambas varillas. ¿En qué parte del auto? ¿O es indistinto? Quiero decir, ¿hay algún punto que nos convenga más para fijar las varillas? ¿Que nos dé algún tipo de ventaja de alguna índole? ¿Qué opinan? Yo me imagino que en el centro de gravedad, pero no Centro de sé. gravedad, excelente, pero aquí hay una ambigüedad. ¿Centro de gravedad del modelo o centro de gravedad del auto real? ¿Del modelo? Ok. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente? ¿Nos conviene que esté en el centro de gravedad del modelo o finalmente el centro de gravedad del modelo lo vamos a compensar cuando calibremos la balanza? Es decir, la balanza, hagan de cuenta, tienen su modelo con la varilla o como sea, lo hacen pasar a través de la pared del túnel y hacen que embone en la balanza. Los diferentes modelos tienen diferentes pesos y diferentes centros de gravedad. Pero una vez que tenemos eso, lo primero que hacemos es llevar la lectura inicial de la balanza a un valor de 0. ¿De acuerdo? Esta operación se llama quitar o compensar las taras del modelo. Y entonces, una vez que llevamos esto a 0, ya solo va vamos, el siguiente paso es echarle viento y simplemente medir las fuerzas aerodinámicas. Pero, en realidad lo que nos conviene es que en donde fijemos la varilla sea el punto correspondiente al centro de gravedad de la cosa real. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque el traslado de fuerzas y de momentos va a ser mucho más directo si esto está reproduciendo la posición del centro de gravedad de la cosa real. Va a ser mucho más fácil trabajar con ello que colocarlo en algún otro punto que podría ser arbitrario, como por ejemplo el centro de gravedad del modelo. El centro de gravedad del modelo es un dato casi frívolo, un dato como bastante inútil. Pero el centro de gravedad de la cosa real nos va a facilitar mucho las cosas, ¿de acuerdo? Ahora, adicionalmente, si vamos a trabajar con el centro de gravedad del auto real, ¿bajo qué condiciones de carga lo vamos a considerar? Por ejemplo, a carga máxima, por así decirlo, todos los pasajeros posibles, tanque de combustible lleno, etcétera, o cómo lo vamos a considerar.
Bueno, en ese sentido no hay un estándar, pero lo que normalmente se hace es usar las mismas condiciones de carga en las cuales son evaluadas cuestiones como cuántos kilómetros por litro se pueden obtener en ciclos combinados o en ciclo de carretera o en ciclo urbano, etcétera, ¿no? En normas americanas, normas europeas, como sea, ¿no? Pero digamos basándose básicamente en normas ambientales para el establecimiento de la eficiencia de combustible. ¿De acuerdo? Ahora, lo que nos comenta el joven Brandon es que podría ser ventajoso lo más atrás del coche posible. Posiblemente, Brandon, te quedaste con la noción de esta cosa que les comenté acerca de un aguijón en la parte de atrás del auto, y este aguijón iba a estar dentro de la estela y por tanto iba a fastidiar aerodinámicamente lo menos posible. Pero en el caso de la varilla o de la balanza que tenemos, forzosamente la varilla tiene que entrar perpendicularmente al plano de simetría del auto. ¿De acuerdo? Entonces, forzosamente va a quedar como en esta posición. Por eso no podemos colocarlo desde atrás o colocarlo desde atrás así. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Sí, en caso de que el diámetro del tubo sea de 12 milímetros, Ajá. ¿cómo, vamos, cómo se desbasta, cómo se hace para que embone en la balanza? ¿Con lija, Ok. con saliva? No sé. Rayos, ok. ¿Cómo te diré? Se ha intentado con lija muy fina. Si eres bueno con lija muy fina vas a lograrlo. Si eres malo, no importa qué uses, no va a quedar bien, lamentablemente. Pero digamos, finalmente también buena parte de la chamba en túnel de viento no es una chamba aerodinámica, es una chamba de resolver todas las chácharas y todos los fierros. Y de estar pegando hilos con Durex y de estar amarrando cosas como con Durex también o masking tape, como haciendo momificaciones y demás. Pero em, también muchas veces lo que se hace es, mientras se está torneando, tener a la mano la boquilla de la balanza para ir presentándola y probando de a tiro por viaje, quizás tornear o lijar y volver a presentarla a ver qué tal embona. Me temo que no tengo mejor respuesta que eso. Pero bueno, en caso de que no estés muy bueno torneando, pues a lo mejor tienes que contratar a alguien que sí sea bueno o que ya tenga experiencia haciendo varillas para la balanza. ¿Qué otra duda hay? La siguiente columna debería ser la medición del espesor de desplazamiento en el borde de ataque del modelo sobre el piso falso. Ajá. Y la siguiente columna sería comparar eso H es la altura libre sobre el terreno. Vamos a comparar, no sé cómo ponerlo, pero lo vamos a poner así.
Comparar la décima parte de la altura libre sobre el terreno contra el espesor de desplazamiento en el borde de ataque. ¿De acuerdo? Y entonces ahora sí tenemos, bueno, tenemos un montón de columnas, tenemos una tablota monstruosa. Empezando con esto. Continuando con esto. Y al final todo esto. Y entonces lo que se tendría que hacer sería, por ejemplo, ver sobre todo en la última hoja. Imagínense que aquí tenemos repetido las diferentes escalas. Una columna con las diferentes escalas, o sea, la columna 1. Entonces podríamos marcar, por decir algo, en esta columna, esta y esta sí cumplen, pero en la siguiente columna las que cumplen son esta, etcétera. Como que ir palomeando en qué columnas sí cumplen las diferentes escalas. Y en función de eso hacer ajustes. Por ejemplo, no sé, escala 1 a 10 sí cumplió en todas las columnas excepto una. Pero si le damos 1 a 10.1, a lo mejor sí va a cumplir también en esa columna. ¿De acuerdo? Y entonces, de esa forma se podría definir algo parecido a la escala adecuada. ¿Qué les parece? Hay un detalle que se me olvidó comentarles, pero que eso ya haría prácticamente imposible el que cumpla con el porcentaje de bloqueo. Y se refiere a lo siguiente. Imagínense que tenemos la sección de pruebas vista de frente, con su chaflán en el área más bloqueada. Tenemos el modelo, etcétera. Las varillas y demás, a ver si se alcanza a entender que esto representa un auto. Un auto visto de frente, quiero decir. Auto visto de frente, varillas, piso falso. En el momento en que nosotros ponemos un piso falso, o si fuera otro ejemplo, si pusiéramos una pared falsa para dividir la sección de pruebas, entonces el porcentaje de bloqueo se tiene que calcular, rigurosamente hablando, respecto a esta zona nada más. Es como si esta zona ya no importara. Entonces, un piso falso nos reduciría el área útil de la sección de pruebas. Pero eso prácticamente haría que en ese túnel no se pudieran probar de manera aceptable modelos de autos. ¿Se entendió eso? Es como si un piso falso o en su momento una pared falsa definieran una nueva sección de pruebas, mucho más pequeña. Con fines, obviamente, del cálculo de porcentaje de bloqueo. ¿Preguntas de esto? La tabla 10, ¿cuál era, perdón? ¿La qué, perdón? La columna 10. La columna 10.
Es el área frontal de las varillas, o sea, la columna 9 por 8 milímetros, que sería como el límite de lo que podemos usar de manera confiable. Por ejemplo, si es más delgado de eso, también dependiendo del material, pero si es más delgado de eso, a lo mejor lo que puede empezar a pasar es que quede demasiado aguada la varilla y entonces el modelo puede empezar a gelatinear dentro de la sección de prueba. Podamos tener una oscilación en la varilla. Ok, gracias. ¿Qué más? ¿Qué otra duda hay? Si pueden en un rato más echar un vistazo. Hay un montón de videos en YouTube, pero quizás en fin, algo que se refiera como a visualización con hilos en autos. Yo no recuerdo cómo es la palabra o la ortografía. Ahora, nada más como comentario. La última vez que me tocó hacer una visualización con hilos en un auto, estábamos trabajando 5 personas y para cubrir correctamente el auto nos tardamos como 4 horas. Entonces es un montón de chamba. Pero bueno, vayan echándole un vistazo. Insisto, si alguien tiene una objeción, al rato me avisan por el grupo de WhatsApp. Pero dadas las circunstancias, creo que no tenemos otra opción como para tener una evaluación más o menos decente del primer parcial y razonablemente rápida. Y voy a buscar una información y se las mando después o en estos días de cómo empanizar el auto. ¿Sale? En fin, dejamos la clase hasta aquí y continuamos el miércoles. Gracias por su atención. A Mauri, muchas gracias. Que tengan buena Claro, tarde. profe, gracias. Hasta luego. Profesor, Muchas gracias. hasta luego. Buen día. Hasta luego. Bye.